Las religiones del mundo. Las grandes civilizaciones que existieron durante el milenio anterior al nacimiento de Cristo sembraron las grandes religiones mundiales. El imperio persa, que se extendía desde Mesopotamia hasta el Hindu Kush, las grandes cuencas fluviales de China, el vasto subcontinente indio y finalmente Roma, que comprendía todo el mundo mediterráneo. En su mayor parte, estas religiones se desarrollarían durante un breve periodo en comparación con todo el lapso de la historia humana. Los profetas y reformadores más destacados del hinduismo, del budismo, del judaísmo y de las religiones de China fueron todos casi coetáneos. Surgieron y cayeron vastos imperios, pero la influencia de estos hombres en las religiones sería definitiva. A pesar de las persecuciones, las grandes religiones mundiales han sobrevivido modelando nuestra forma de vida en educación, códigos morales y comportamiento y, paradójicamente, avivando en ocasiones las llamas de las conmociones políticas. Solo podemos especular sobre la causa de la aparición de las grandes religiones mundiales. Tal vez, a medida que crecían los imperios, abarcando no solo grandes áreas sino también muchos pueblos y costumbres diferentes, se hiciera patente la necesidad de unas creencias más universales que las que podían ofrecer los dioses tribales de los primeros tiempos. El hombre primitivo había creído que el mundo natural era el de los espíritus. Más tarde serían reemplazados por dioses y diosas, la madre tierra, la lluvia y los dioses sol y otros, como el dios egipcio Osiris, de quien se creía dependía la vegetación y las inundaciones del Nilo. Unas funciones similares también eran propias de los dioses de Grecia y Roma, Ares o Marte, el dios de la guerra, y Afrodita o Venus, la diosa del amor. Las primeras religiones se limitaban a los cultos locales en pequeños grupos, adorando a sus propios dioses, tal y como algunas tribus continúan haciendo hoy en día. Los yorubas de África Occidental, por ejemplo, adoran a una compleja jerarquía de deidades que comprende a un creador supremo y a casi 400 dioses y espíritus. Las grandes religiones del mundo son diferentes. Sin embargo, todas ellas, en un grado u otro, comparten la creencia en una sola realidad espiritual válida para toda la humanidad. La transición de los cultos locales a las religiones mundiales fue obra de una notable serie de reformadores. Zoroastro en Persia. En India, Mahavira. Y también Gautama. En China, Confucio. Y Lao Tse. Y los profetas del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Aunque poco se sabe de la vida de estos hombres, parece cierto que todos reaccionaron contra las tensiones de su época. Trabajaron independientemente en unas regiones muy alejadas entre sí, y fue su visión la que dio origen a las religiones del mundo. El hinduismo es la religión de 400 millones de hindúes. En una época tan remota como la de los Vedas, se realizaban procesiones y peregrinaciones a los ríos sagrados, y este aspecto del hinduismo aún sigue siendo importante en la actualidad. El río Ganges tiene una santidad especial. Las antiguas escrituras sagradas, los Vedas, se remontan a la llegada de los invasores arios al norte de la India. Sus creencias contenían las semillas de muchos de los sistemas posteriores del pensamiento religioso. Su énfasis en los sacrificios y en la noción de casta establecieron unos modelos sociales fundamentales que han continuado rigiendo la vida de la India durante 3000 años. Mahavira y Gautama Siddhartha, los reformadores del hinduismo, eran ambos nobles de nacimiento.
Ambos se sentían alienados por el sufrimiento y las calamidades que veían a su alrededor, y buscaron la pobreza y la vida piadosa, abandonando sus riquezas y su posición social. Mahavira fue el fundador de una rigurosa religión hindú llamada jainismo. Sus seguidores siempre fueron limitados, si bien aún quedan hoy en día 1 millón de jainas que viven en la India occidental. Mahavira hacía hincapié en ciertos aspectos del hinduismo, como la ahimsa, la doctrina de la no violencia, tanto hacia los hombres como hacia los animales, que iba a influir en la obra de Mahatma Gandhi. Los hindúes adoran a una serie de dioses, los más importantes de los cuales son Vishnu y el destructor y sanador Shiva. Vishnu tiene muchas encarnaciones, entre las que incluyen al héroe Rama, y a Krishna, un dios benéfico. La esposa de Shiva, la diosa madre, aparece tanto como la gentil Parvati, como la feroz Kali. La sociedad hindú está estrictamente dividida en clases sociales hereditarias o castas. Existe la creencia de que el sistema de castas debe su origen a los varnas, que representan una división cuádruple de la sociedad en clases. Estos, a su vez, deben su origen al cuerpo del creador Brahma. Así, los brahmanes, o clase sacerdotal y culta, a la boca de Brahma. Los kshatriyas, nobles y soldados, han nacido de sus brazos. Los vaishyas, agricultores y mercaderes, de sus muslos. Y los sudras, campesinos y obreros, de sus pies. Aquellos que se encuentran fuera del sistema de castas se conocen como los intocables. A través de una serie de reencarnaciones, un alma puede mejorar su posición dentro de una casta mediante unas acciones justas o karma. De este modo, conviven muchos cultos con prácticas ampliamente diferenciadas. Además de la adoración de un cierto número de dioses, el hinduismo ofrece varias aproximaciones a lo esencial mediante la disciplina física, el conocimiento, la devoción personal, buenas obras y una disciplina contemplativa. Siempre, más que una religión, es toda una forma de vida. La influencia de Gautama, nacido en el año 560 a.C. en el noreste de la India y conocido por la posteridad como Buda, o el Iluminado, se extendió mucho más que la de Mahavira. El budismo emergió dentro del contexto del hinduismo para convertirse posteriormente en una de las grandes religiones misioneras del mundo. Su peculiaridad consistía en que no se centraba en un dios, sino más bien sobre la liberación del sufrimiento y la consecución del nirvana, el estado que se alcanzaba cuando se extinguía la llama del deseo. Desde el mismo momento de la muerte de Gautama, sus enseñanzas fueron mantenidas vivas por sus seguidores que viven juntos en comunidades monásticas. Pero fue la conversión hacia el año 257 a.C. de Asoka, el más grande de los emperadores Maurya, impulsado, como él mismo dijo, por el remordimiento ante las matanzas y desgracias que había ocasionado, lo que convirtió al budismo en una fuerza de primer orden. En edictos grabados en las rocas y en columnas diseminadas por toda la India, Asoka difundió las virtudes budistas de la compasión, la tolerancia y el respeto hacia toda forma de vida. Fue gracias a Asoka cuando el budismo comenzó su vocación misionera, difundiéndose a los reinos helenizados más allá del Hindu Kush, y a Sri Lanka y Birmania. En la forma conocida como Theravada, conservadora y tradicionalista, el budismo se estableció en todo el sureste de Asia. Junto con el hinduismo fue una influencia formadora en esta región, y aquí aún se conservan en la actualidad muchos restos de gran belleza.
Igualmente importante fue la difusión del budismo hacia el norte, al reino de Kusan, en el moderno Afganistán, un gran imperio a horcajadas de las rutas comerciales que unían Oriente con Occidente, porque aquí surgió una nueva forma de budismo conocida como Mahayana, que significa el gran vehículo que llevará a la salvación a toda la humanidad. El budismo Mahayana estaba más abierto a las doctrinas populares y a las prácticas locales, siendo una de sus características los bodhisattvas, los cuales, al igual que los santos cristianos, podían ayudar a la salvación de los mortales. El budismo se difundió rápidamente por el Tíbet y Asia Central, prosiguiendo hacia China hasta Corea y alcanzando el Japón hacia el año 550 después de Cristo. En el Japón se desarrolló una síntesis de las dos religiones, el budismo y el espíritu tradicional shinto. En el núcleo del sintoísmo se halla la creencia en el poder misterioso de Kami, el poder sagrado, que puede reconocerse en cada momento en cada una de las cosas existentes. En esta época el budismo había perdido su peso en su lugar de origen. Hoy en día no quedan prácticamente budistas en la India, y lo que ha sobrevivido es un hinduismo rejuvenecido y purificado. El budismo realizó un progreso limitado en China, donde se hizo hincapié en los reyes del infierno, siendo cada uno de los reyes responsable del castigo de diferentes crímenes. Pero en China ya existían dos religiones muy arraigadas, el confucianismo y el taoísmo. Los primeros pueblos de China mantenían el culto a sus antepasados y adoraban a los espíritus de la naturaleza. Confucio o Confucio nació en el año 551 a.C. No dudaba de la realidad del mundo espiritual, pero centraba su preocupación en la conducta del hombre. El confucianismo no era tanto una religión como un código ético preocupado por el decoro de las relaciones humanas basadas en el amor y el respeto hacia el prójimo. Viviendo en la época en que el imperio Chu comenzaba a desintegrarse, las reacciones de Confucio surgieron a partir de su preocupación por los desórdenes y las injusticias de su tiempo. En el siglo II a.C., el confucianismo fue declarado dogma oficial del imperio Qin y permaneció vigente hasta la caída de la dinastía Manchú, más de 2000 años después, en 1911. Pero siempre fue un código de la clase media y superior, con un atractivo popular limitado. Demasiadas cosas habían quedado fuera, los misterios de la naturaleza, las profundidades de las pasiones humanas, y esta laguna fue colmada por la tercera religión china, el taoísmo. Esta se basaba en un libro, el Tao Te Ching, en el cual la esencia del Tao, o el camino, es la expresada en parábolas y metáforas. Este libro es atribuido a la vaga figura de Lao Tse. Se instaba al hombre a vivir en armonía con el Tao, y el Tao Te Ching hace hincapié en la humildad y en la pasividad. Existen unos obvios paralelismos con las enseñanzas del budismo y también con las posteriores ideas del cristianismo, pero, a diferencia de Cristo, Lao Tse no ofrecía el consuelo de una vida futura. Con el tiempo, el taoísmo degeneró en una religión supersticiosa de demonios y de magia. Antes se creía que Zoroastro, o Zaratustra, como también se le conoce en ocasiones, había vivido entre 600 y 500 años antes de Cristo, pero ahora se cree que podría haber vivido 1000 años antes. El zoroastrismo fue el primer credo rigurosamente intelectual de la historia y se convirtió en la religión del imperio persa. El mensaje de Zoroastro era excelso y abstracto. Él creía en un gran espíritu, Ahura Mazda, benéfico y bueno, enfrentado a otro espíritu poderoso, Angra Mainyu, el adversario, maligno e ignorante. La vida era vista como un campo de batalla entre el bien y el mal, el caos y el orden, la luz y la oscuridad, con un juicio final y la resurrección de los escogidos.
En el lado de Ahura Mazda se encontraban los poderes de la luz, el sol y el fuego, y existía una tradición de altares de fuego y de cultos al aire libre. La fuerza del zoroastrismo consistía en una clara definición del mal. Esto explica su atractivo entre los muchos pueblos sometidos dentro del vasto imperio persa. Aquellos que obedecieran los mandamientos de Ahura Mazda alcanzarían la inmortalidad. Zoroastro también creía que el fin del mundo llegaría a su debido tiempo y que Ahura Mazda enviaría un rayo desde el cielo para destruir a los malvados. Su belicosidad atrajo a los grandes reyes guerreros de Persia y posteriormente a los emperadores persas bajo la dinastía de los sasánidas. Hoy en día el zoroastrismo solo es practicado por los parsis de la India y por un pequeño grupo de creyentes en Irán. El mitraísmo fue un culto que se desarrolló a partir del zoroastrismo. Adoptó su belicosidad y el simbolismo central del sol, pero la ceremonia mitraica más importante era el sacrificio del toro. Era un culto cerrado, difundido por los soldados, comerciantes y funcionarios civiles de todo el Imperio Romano. Se han encontrado altares en sitios tan alejados como Alemania, África del Norte y Gran Bretaña, pero el número de sus seguidores fue relativamente reducido. El zoroastrismo también dejó su huella en el judaísmo y en el cristianismo, en lo relativo a la lucha entre el bien y el mal, en las figuras simbólicas de ángeles y demonios, y en la promesa de la resurrección y del juicio final. El judaísmo se centraba en la adoración de un solo Dios desde el mismo comienzo, cuando Moisés realizó su famosa alianza con Yahvé o Jehová después del éxodo de los hebreos de Egipto hacia el año 1290 a.C. El judaísmo, con su profundo código ético, formulado en los 10 mandamientos, era la religión tribal exclusiva del pueblo de Israel, cuyo centro fue Jerusalén, a partir del siglo XI a.C. Uno de sus momentos decisivos fue cuando los judíos fueron conducidos al exilio en Mesopotamia, después del saqueo de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 586 a.C., a manos del rey Nabucodonosor de Babilonia. 50 años de cautiverio ablandaron los vínculos localistas del judaísmo y lo convirtieron en un credo universal. Aunque el proceso se había iniciado con el profeta Amos en el siglo VIII a.C., los profetas que habían conservado la fe en el exilio interpretaron la ley tradicional, la Torá, de un modo nuevo, haciendo mayor hincapié en la moralidad y la conducta justa que en la observancia y el sacrificio. La Torá consta de los 5 primeros libros de la Biblia, y los judíos ortodoxos consideran que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Comienza con una descripción de la creación y finaliza con la muerte de Moisés y una descripción de la tierra prometida, Israel. Del crisol del exilio y de la aflicción, el judaísmo surgirá como una potente fuerza religiosa. Yahvé ya no era simplemente el Dios de los judíos, era el Señor de toda la humanidad. Aunque Ciro, el emperador persa, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo en el año 538 a.C., los judíos sufrirían casi continuamente la dominación política y militar de otros. En el año 200 después de Cristo, los judíos se diseminaron por todo el mundo mediterráneo y, sin embargo, durante esta dispersión o diáspora, siempre consideraron Palestina como su patria. Perseguidos y oprimidos, dependían en cuanto a su identidad de su propia fe. Del mismo modo que el budismo nació del hinduismo, el cristianismo nació del judaísmo. Judea había sido conquistada por los romanos en el año 63 a.C. El resultado fue una tensión religiosa, política y nacionalista. Surgieron una serie de movimientos como respuesta a la opresión de los judíos. Algunos eran espirituales, como los esenios, otros políticos, como los celotes. Cuando Jesús de Nazaret empezó a predicar hacia el año 27 después de Cristo que el reino de Dios estaba cerca, era un mensaje que muchos judíos habían estado esperando. Desde los tiempos del exilio babilónico, los profetas habían vaticinado la venida de un Mesías o liberador, y a sus seguidores les pareció que Jesús era el Mesías. Él proclamó y demostró la presencia y el amor de Yahvé, y la necesidad de vivir de acuerdo con el Espíritu mismo. No obstante, después de una corta explosión de entusiasmo, la popularidad de Jesús entre sus seguidores decreció,
y hacia el año 30 después de Cristo fue apresado por las autoridades judías, entregado al gobernador romano Poncio Pilato y crucificado como revolucionario. Incluso sus discípulos más íntimos quedaron desilusionados, pero recuperaron la fe con la resurrección cuando Jesucristo apareció entre ellos. Entonces proclamaron que volvería glorioso el día del juicio final. En esta etapa el cristianismo aún era un culto judío, pero el momento decisivo llegó con la conversión de Pablo, antiguo azote de los cristianos. Los viajes misioneros de Pablo abrieron nuevos caminos para la conversión de los gentiles o no judíos. Su primer viaje le llevó a Chipre, el segundo a Asia Menor, Grecia y el Egeo. Negando que Jesús hubiera sido enviado meramente para redimir a los judíos, sino para que fueran perdonados por los pecados de la humanidad, realizó otros 2 viajes. El tercero por Asia Menor, Grecia y Tierra Santa, y el último viaje le llevó a un lugar tan lejano como Roma. El mensaje de Pablo encontró una gran respuesta entre los pueblos. Quienes se convertían al cristianismo no debían obrar de conformidad con la ley judía. La fe en Cristo y una vida reformada como miembros de una comunidad cristiana eran suficientes. El resultado fue una ruptura con el judaísmo. Cortando estos lazos, el cristianismo se convirtió en una religión mundial que se difundió por todo el Imperio Romano, a pesar de las persecuciones intermitentes. Pero nunca se mantuvo en los límites de los dominios romanos solamente. Misioneros de Egipto llevaron el mensaje hacia el sur, a Nubia y Etiopía, en África Oriental, y también se estableció una iglesia cristiana en la India. Desde Siria, el cristianismo se difundió a Persia, y desde allí, a lo largo de las rutas comerciales de Asia Central hasta China. Un hecho decisivo ocurrió en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino toleró oficialmente a los cristianos. El cristianismo se convirtió posteriormente en la religión oficial del Imperio Romano en el año 392 después de Cristo, y los otros cultos fueron suprimidos. Había comenzado un nuevo capítulo en la historia del cristianismo. Lo que había empezado como la fe de unas gentes humildes se convirtió en una iglesia organizada, con una jerarquía elaborada, estrechamente vinculada con el Estado romano. El predominio del cristianismo en el cercano Oriente continuaría hasta la llegada del Islam, la última gran religión mundial que conmocionó el mundo tras la muerte de su fundador, Mahoma, en el año 632 después de Cristo. Pero sobre esto volveremos más adelante. En cualquier caso, el relato que hemos seguido, que abarca algo más de un milenio, demuestra el impacto de los individuos en la historia. Todos, excepto tal vez Confucio, fueron hombres humildes, sin ambiciones personales, hombres que se esforzaron para convertir el mundo en un lugar mejor. Y lo más asombroso es la forma en que ha perdurado su obra. La influencia de esa generación de reformadores que vivieron entre los años 600 y 500 a.C. y la actividad misionera del budismo y del cristianismo revistieron una gran importancia para la historia del mundo. Regiones que hasta entonces se hallaban muy alejadas, entraron en contacto, creando una nueva clase de hombres en el mundo, superando las barreras físicas o políticas. Las grandes religiones del mundo habían surgido como mensajes de paz, pero, contrariamente a lo que deseaban y creían sus fundadores, también fueron una fuente de discordias y de conflictos. Y así, desgraciadamente, continuaron. Existe una ironía en este hecho que tal vez deberíamos meditar. En la actualidad, hay más de 600 millones de musulmanes en el mundo, aproximadamente la séptima parte de la población total de la Tierra. El mundo musulmán se extiende desde Marruecos, en Occidente, hasta Indonesia, en Oriente, al norte hasta la Siberia y al sur hasta Zanzíbar, con avanzadillas diseminadas por todo el mundo. Es la más reciente de las grandes religiones mundiales. El Islam. 600, 1200.
El Islam se inició en los desiertos de Arabia casi 600 años después de la muerte de Cristo. Al unificar a las tribus de la península de Arabia, las convirtió rápidamente en una fuerza irresistible. La lengua y cultura, las artes y las ciencias florecieron bajo la égida del Islam, mientras que en Occidente, Europa quedaba atrapada en el sopor de unos años oscuros. Recientes acontecimientos demuestran que incluso hoy el poder magnético del Islam no ha disminuido. Para los no musulmanes, el Islam sigue siendo hoy en día una fuerza potente y misteriosa. ¿Cómo comenzó y cuáles fueron las razones de su crecimiento en el siglo siguiente a la muerte de su fundador, Mahoma? Un siglo de conflictos entre los bizantinos y los persas había dejado los dos imperios débiles y vulnerables. Como resultado de estas constantes guerras, las rutas comerciales quedaron interrumpidas y los mercaderes comenzaron a enviar sus productos a través del Mar Rojo y de la península de Arabia. Largas caravanas viajaban a lo largo de las costas de la península transportando los artículos de exportación de África y Asia a Egipto, Persia y al Imperio Bizantino. El comercio floreció y una de las ciudades árabes se convirtió en un próspero centro comercial, en la encrucijada de las rutas que se extendían hasta la India, Madagascar y Filipinas. Esta ciudad era la Meca. Hoy en día, la Meca es la ciudad santa del Islam y todos los años, en la gran peregrinación anual o Hajj, millones de musulmanes llegan de todos los rincones del globo para profesar su culto. ¿Qué sucedió para que esta ciudad del desierto se convirtiera en el centro de una de las grandes religiones del mundo? Desde los tiempos más remotos, la Meca había sido un lugar sagrado donde las tribus de Arabia rendían culto a sus dioses paganos. Pero la expansión de las nuevas rutas comerciales puso en contacto a los árabes con nuevas ideas y empezaron a cuestionar los valores y las creencias tradicionales, y las riquezas aportadas por el comercio provocaron el nacimiento de un nuevo sistema de clases. Además, a finales del siglo VI, había nacido en la Meca un profeta que aboliría los viejos dioses para siempre y transformaría el viejo santuario pagano en el centro de una nueva religión monoteísta, el Islam. Aquel hombre era Mahoma. Mahoma tenía 40 años cuando Dios le reveló el mensaje del Islam. Según la tradición, Mahoma recibió una visita del arcángel Gabriel. «Cuenta», le ordenó el arcángel. «¿Qué debo contar?», preguntó Mahoma. Entonces el ángel dijo: «Cuenta en nombre de tu Señor, que creó todas las cosas, que creó al hombre de un coágulo de sangre. Cuéntalo, porque tu Señor es muy generoso». Entonces Gabriel instruyó a Mahoma para que arrasara a la idolatría tradicional y que pusiera en su lugar el culto a Alá, el único Dios verdadero y todopoderoso. Las revelaciones de Dios a Mahoma están escritas en las páginas del Corán, el libro sagrado del Islam. Este ejemplar se hizo en el siglo IX, en Kairouan. Las palabras del Corán son las palabras del mismo Dios. Islam significa sumisión a la voluntad de Dios, y el único Dios de los musulmanes es el Dios de los judíos y también de los cristianos. Los musulmanes aceptan a algunos de los profetas del Antiguo Testamento, como a Abraham, Isaac, Moisés y Noé,
aceptan el concepto del juicio final y reconocen a Cristo como profeta, aunque no como hijo de Dios. Para los musulmanes, el último y más grande de los profetas es Mahoma. En la época de la revelación, no obstante, la mayoría de la gente de la Meca prefería a los viejos dioses. Mahoma se hizo muchos enemigos con su mensaje de sumisión al único Dios. El antiguo santuario, la Kaaba, que contenía más de 300 piedras sagradas, estatuas y otros objetos, era una gran atracción. Muchos mercaderes confiaban para su prosperidad en la firme afluencia de peregrinos que venían a rendir culto. El resentimiento contra Mahoma fue en aumento y él y sus seguidores sufrieron ataques y finalmente persecuciones. Ante esta creciente hostilidad, Mahoma se marchó de la Meca con un pequeño grupo de seguidores y se instaló en Medina en el año 622, una ciudad situada casi a 300 kilómetros al norte de la Meca. La emigración a Medina, que se conoce como Égira, marca el comienzo del calendario islámico. Aquí Mahoma y sus partidarios establecieron el primer estado musulmán y construyeron la primera mezquita en el lugar que ocupa actualmente la mezquita del profeta, donde está enterrado Mahoma. Tras una serie de batallas durante 8 años, Mahoma regresó triunfalmente a las puertas de la Meca al mando de un ejército de 10.000 hombres. Entró en la ciudad y exigió las llaves de la Kaaba, el antiguo santuario pagano, y destruyó los ídolos. A continuación, ordenó a su muezín, o guía espiritual, que trepara al tejado de la Kaaba y llamara a los fieles en oración con palabras que aún hoy se escuchan desde el minarete de todas las mezquitas del mundo. Desde entonces la Kaaba, en la Meca, ha sido siempre el centro del mundo islámico, y todo musulmán se pone a orar en dirección a la Meca, donde quiera que esté. Como profeta, Mahoma era insólito. Durante su vida se convirtió en jefe espiritual y temporal, galvanizando el potencial militar de las tribus guerreras árabes y reemplazando a sus muchos dioses tribales por el único y verdadero Dios, Alá. La combinación del poder temporal y espiritual facilitó un elemento de santidad a las conquistas, puesto que los territorios conquistados se convirtieron en parte de un imperio que era al tiempo religión y Estado. Mahoma murió en el año 632. Había creado un imperio con base en Medina que comprendía a Hejaz, Yemen y Omán. Su sucesor, Abu Bakr, el primer califa, prosiguió la conquista de toda la península de Arabia. Una vez unificada, los árabes avanzaron a velocidad vertiginosa. Bajo el segundo califa, Omar, se apoderaron de Siria, Egipto, el norte de África hasta Trípoli y Mesopotamia. Los califatos siguientes de Omán y Alí extendieron el dominio árabe a las montañas del Cáucaso en el norte y al antiplano iraní al este, conquistando definitivamente el imperio persa en el año 657. En todas estas hazañas militares solo tardaron 30 años. Por donde quiera que fueran, los conquistadores árabes eran acogidos como liberadores por los judíos oprimidos y perseguidos y por muchos cristianos, especialmente por los miembros de sectas minoritarias. No obstante, las rivalidades que surgieron debido a la sucesión de Mahoma dieron lugar a una guerra civil. En el año 661, los vencedores, que eran miembros de la vieja aristocracia de mercaderes de la Meca, al mando de la familia de los omeyas, se hicieron con el control del califato. Su primera medida fue la de trasladar la capital a Damasco y desde ahí continuar su camino hacia Oriente. Después de la conquista de Herat y Balkh en el año 651 y la caída de Kabul en el año 664, quedaba abierto el camino de la India y de Asia Central. Sind, al noroeste de la India, fue ocupada en el año 712 y ha continuado siendo musulmana desde entonces.
Más al norte, los árabes avanzaron más allá del río Oxus, ocupando Bukhara y Samarcanda en el año 710 y alcanzando la frontera del Imperio Chino, donde derrotaron a su ejército junto al río Talas en el año 751. Con esta derrota comenzó el aislamiento de China. En esta época, el Islam también se había convertido ya en una potencia marítima al ocupar los astilleros de Alejandría. El avance árabe continuó a lo largo de la costa de África del Norte, venciendo la resistencia de las tribus bereberes y cruzando el estrecho de Gibraltar hasta España en el año 711. Las divisiones entre los cristianos facilitaron la conquista y los árabes continuaron hacia el norte, hasta Toulouse y el Valle del Ródano. Pero en el año 732 fueron derrotados en Poitiers por los francos. Solo fue una escaramuza fronteriza, pero persuadió a los árabes a retirarse a España. También en Anatolia y en los Balcanes el Islam vio frenado su ímpetu. A pesar de haber cercado Constantinopla, la capital de los bizantinos, a finales del siglo VII y a principios del siglo VIII, el Islam no logró poner pie en la entrada de Europa Oriental. Pero esto no rebajó en absoluto sus inmensos avances. El corazón del imperio estaba seguro. El Islam, como religión, avanzaba, y los conversos se multiplicaban por todas partes. La acumulación de tantas provincias diferentes bajo un solo gobierno estimuló el comercio e inauguró un periodo de gran prosperidad. Sin embargo, el final de este periodo de expansión fue un momento crucial para el Islam. Los descendientes árabes de los seguidores originales de Mahoma se encontraban en minoría en todas partes. Seguros dentro de sus ciudadelas y guarniciones como esta de Kairouan en Tunisia, vivían confortablemente gracias a los tributos que recaudaban de pueblos sometidos. No obstante, existía un descontento creciente entre los no árabes conversos al Islam, que habían sido excluidos de los privilegios de que disfrutaba la clase dominante. Un pequeño número de árabes, en su mayoría soldados y funcionarios, estaban prosperando gracias a la destreza y a la laboriosidad de millones de personas conquistadas, muchas de ellas herederas de culturas más antiguas y elevadas. Mahoma murió sin dejar ninguna indicación clara sobre la forma en que sus sucesores debían ser elegidos en el futuro. Trágicamente, se habían sembrado las semillas de un gran conflicto, el mismo que aún sigue dividiendo el mundo islámico hoy en día. Los sunitas, la mayoría, reivindican que la autoridad del profeta pasó a los califas, jefes de la comunidad. Los chiitas creen que la autoridad de Mahoma pasó a su primo y yerno Alí y a sus descendientes, los imanes. Mahoma había unido a las belicosas tribus árabes bajo el estandarte del Islam, y su intención era que los musulmanes jamás hicieran la guerra entre ellos. Pero sin embargo, a los 25 años de su muerte, había estallado el conflicto sobre la cuestión de la sucesión del califato. Tal vez no estuvieran cargados de bombas y cañones como las numerosas guerras de nuestra época, pero el coste en el sufrimiento humano fue elevado. Finalmente, fue la guerra civil árabe la que llevó al derrocamiento de los omeyas en el año 750. La toma del poder por la nueva dinastía de los abásidas trajo consigo importantes cambios en el imperio. La capital fue trasladada desde Damasco, en Siria, a Irak, donde el segundo califa abásida, Al-Mansur, ordenó la construcción de una magnífica y nueva ciudad en Bagdad. El cambio de capital anunció el fin del dominio del Islam por parte de los árabes, ya que el poder y la influencia pasó gradualmente de manos de la minoría árabe conquistadora a las de millones de musulmanes no árabes. Una multitud de naciones y razas vivía bajo una cultura común islámica, unida junto con los árabes por su creencia en Alá y en su profeta Mahoma. A lo largo de todo el imperio, el árabe era el idioma universal. Bajo los califas abásidas se produjo un gran florecimiento del arte y de la cultura islámica. En el siglo IX, el califa Al-Mamun, cuyos baños aquí vemos, estableció una casa de la ciencia en Bagdad. Aquí los alumnos estudiaban álgebra y astronomía. Las obras de Euclides, Galeno y Aristóteles fueron traducidas del griego al árabe, conservando así una buena parte de la gran herencia de los clásicos.
Sin embargo, a mediados del siglo IX, la unidad del imperio empezó a resquebrajarse. Durante los 150 años siguientes, los califas de Bagdad solo fueron meras figuras decorativas. Se establecieron muchas dinastías locales y el gobierno de los abásidas entró en decadencia. Había dinastías separadas. En Marruecos, los idrísidas. En Tunisia, los aflávidas. En Egipto, los tulúnidas, precursores de los fatimitas. En el Yemen, los zaidis. Más allá, los samánidas. Y en Afganistán, los ghaznavidas, que fundaron un reino muy extenso en el norte de la India. Con una fragmentación política tan grande, ¿por qué el poder y la influencia del Islam continuó floreciendo durante los siglos siguientes? Buena parte de la respuesta debe encontrarse en su tolerancia religiosa, un principio santificado por el Corán. El Islam no insistió en la conversión y protegió a los llamados pueblos del libro, los cristianos, los judíos y los zoroastrianos persas. Un hecho que explica la subsistencia de cristianos y hasta hace poco de comunidades judías en muchas partes del mundo árabe. Y así, durante los siglos X, XI y XII, bajo el patrocinio de los ricos y los poderosos, los arquitectos, artistas y eruditos nos han legado un magnífico testamento de la habilidad y supervivencia del arte y de la cultura islámicos. La prohibición islámica de representar figuras vivientes, si bien no observada universalmente, contribuyó al desarrollo de un rico repertorio de formas caligráficas. Estas fueron utilizadas en la decoración de textos religiosos y también encontraron expresión arquitectónica en palacios y mezquitas ricamente decorados. Incluso hoy se producen textiles que son vívidos ejemplos de la tradición islámica de la caligrafía artística. Este aguamanil de principios del siglo XIII fue fabricado en Persia. Se utilizaban ricos colores no solo para las telas, sino también para la cerámica, cristalería y en la decoración de viviendas y mezquitas. Este llamativo uso del color contrarrestaba el árido paisaje del desierto de que se componía gran parte del imperio islámico. A medida que los árabes perdían su afán de guerra y de conquista, el papel de defensores del imperio pasó a los turcos seleucidas. Estos feroces guerreros de Asia Central se apoderaron de Bagdad en el año 1055 y dominaron rápidamente la totalidad de la mitad oriental del mundo islámico, a excepción de la península de Arabia y de la India. En 1071 los ejércitos seleucidas derrotaron a los bizantinos en la batalla de Manzikert. Luego prosiguieron su avance hasta ocupar la mayor parte de Anatolia y de Asia Menor, a la que convirtieron en una provincia seleucida. La supremacía de los seleucidas en todas las tierras del Mediterráneo oriental hacía imposibles las peregrinaciones a los santos lugares de la cristiandad. Las tentativas de los cruzados de Europa occidental en los siglos XI y XII para reconquistar el control de los sagrados lugares llevaron a la creación de una serie de pequeños estados cruzados en Palestina y en Siria. Pero en 1187 estos fueron virtualmente aniquilados por los ejércitos islámicos de los ayúbidas al mando de Saladino. La fe islámica continuó difundiéndose por todo el mundo durante los 3 siglos siguientes. En Oriente, los comerciantes y los misioneros la llevaron a Indonesia y a la península de Malaca, y a continuación a Sumatra, Malasia, Sri Lanka y a las islas Lacadivas y Maldivas.
En África, los comerciantes musulmanes viajaron por las grandes rutas de las caravanas cruzando el Sahara hasta el reino de Mali, ya desde el año 1350, y posteriormente a los estados hausas en lo que hoy es Nigeria. Su arquitectura y decoración son uno de los productos más impresionantes de su cultura. Las grandes mezquitas y mausoleos que fueron construidos a lo largo y a lo ancho del mundo islámico, como la mezquita de Gur Emir en Samarcanda y la bóveda de la Roca en Jerusalén, permanecen como magníficos testamentos de la destreza islámica. El Islam había comenzado como una jihad o guerra santa para llevar la palabra del profeta a todos los habitantes de la tierra. Sus primeras hazañas fueron notables. Por su extraordinario impacto sobre los pueblos conquistados se apoderó de la herencia del mundo antiguo. La transmisión de la cultura griega se efectuó desde Alejandría y otros centros de cultura clásica. Pero dice mucho en favor de los califas abásidas el hecho de que patrocinaran este proceso. Es uno de los hitos que han dejado en la historia. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta, dice el Corán. Desde su cuna en Arabia, el Islam se convirtió en una de las grandes civilizaciones del mundo. Como puente entre los siglos, fue un importante eslabón entre el mundo clásico y el Renacimiento europeo. Los estudiosos cristianos acudieron a la España musulmana a copiar los tratados científicos y a transcribir los textos de Aristóteles y de sus intérpretes musulmanes. El renacimiento del pensamiento occidental y el nacimiento de las universidades europeas en los siglos XII y XIII deben mucho al legado intelectual del poderoso imperio, fundado 14 siglos antes por el último de los grandes profetas de Dios, Mahoma.